El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Es importante entender la Escritura, por eso es que el Señor quiere que nosotros leamos la palabra. Hebreos capítulo 3, verso 12. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Quiere decir que el incrédulo tiene un corazón malo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Ser sincero con Dios. Decirle a Dios: Dios, yo tengo un corazón malo, porque es incrédulo a tus cosas. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Nuestra conferencia, la incredulidad. Un corazón incrédulo es un corazón malo. ¿Qué es incredulidad? La incredulidad es ausencia de fe, es falta de credibilidad a la verdad. Y la incredulidad es una consecuencia del pecado. La incredulidad es el cemento que endurece un corazón para no creer en algo o no creer en alguien. La incredulidad surgió junto con el mal cuando el hombre cambió la fe por la razón. O sea que generalmente el que vive razonando y el que vive cuestionando se convierte en un incrédulo. Porque la incredulidad se origina en las personas cuando creemos que Dios es hombre como nosotros y lo vamos reduciendo a nuestra humanidad. Dios es grande, Dios no es un Dios pequeño, pero el incrédulo lo va haciendo pequeño y lo iguala al ser humano. Ahora, si llevamos la incredulidad al ámbito natural, nos damos cuenta que tenemos muchas razones para no creer en los hombres a causa de sus mentiras, de sus engaños. Pero Dios es un caso totalmente distinto, porque Dios no miente ni tampoco engaña. A muchas personas se les hace difícil creerle a Dios porque piensan que Dios es hombre, cargado de faltas y cargado de errores. Pero tu confianza crecerá a medida que crezca tu relación con Dios. O sea que es difícil creer o confiar en alguien que aún no conocemos. Esta es otra causa por la cual muchos no creen en Dios. No le conocen, no tienen relación con Él. Por eso la grandeza de nuestra fe depende del conocimiento revelado que tengamos de Dios. Fíjese que la incredulidad es el pecado que sirve como puerta al reino de las tinieblas. Lo que la fe significa para la salvación, lo es la incredulidad para la condenación. Así que como ningún escrito acerca del plan de salvación está completo sin tratar el tema de la fe, igualmente, ningún escrito acerca de la obra del diablo está completo sin tratar el tema de la incredulidad. La incredulidad es a la fe lo que las tinieblas son a la luz. Al apagarse la luz, aparece la oscuridad para tomar su lugar. Y una vez habiendo desaparecido la luz, la oscuridad se enseñorea de todo. Y la incredulidad se encuentra solamente donde la fe no existe. La fe está completa
es perfecta y ahí no puede haber incredulidad. Si no hay fe, hay incredulidad. ¿Y la incredulidad de dónde viene? Del maligno. Y fue por la desobediencia de un hombre que el pecado entró en el mundo. Entonces el pecado de Adán afectó cada parte del ser humano. Afectó su espíritu, afectó su alma y afectó su cuerpo. Y el espíritu de Adán fue separado de la vida de Dios. Su alma también fue afectada por el pecado y su cuerpo quedó expuesto a la muerte física, porque la paga del pecado es muerte. ¿Por qué debemos preocuparnos por Adán y lo que le pasó a él? La razón es que de Adán nació toda la raza humana. Adán era diferente de todos los demás hombres porque era el primero, la fuente de la raza humana. Él fue el principio de la familia humana. Entonces lo que le pasó a él afectó a la familia humana entera y por lo tanto nos afectó también a todos nosotros. Dios no creó millones de gente para poblar la tierra. Él creó solo un hombre, Adán. Y de este hombre nació toda la raza humana. Así que Dios mira a toda la raza humana como nacida de Adán. ¿Cómo es que estamos en Adán? Por nacimiento. Todos los que nacen en la familia humana están en Adán. El pecado de Adán resultó en la muerte espiritual no solamente de él, sino de toda la raza humana. Y Adán y Eva cambiaron su fe en Dios por la fe en Satanás. O sea, no le creyeron a Dios. Y eso es incredulidad. Hoy en día, la mayoría de las personas dicen y afirman ser cristianos, pero por su forma de vivir y su forma de andar, dicen totalmente lo contrario. Porque lo que dice la boca tiene que confirmarse con el ejemplo o con los hechos. Tito capítulo 1, verso 15. Dice, profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Porque la incredulidad encierra a toda la humanidad. Porque no podemos ir por el mundo diciendo somos cristianos, somos hijos del Dios Altísimo, si nuestro comportamiento lo niega o dice totalmente lo contrario. Y por el engaño del padre de mentira, el mundo ha venido a ser el hogar de toda forma de incredulidad. Y han surgido muchos tipos de incrédulos para ayudar al diablo a robar la fe de los hombres y destruir la obra de Dios en el corazón humano. ¿Dónde actúa Dios? A través de su palabra en el corazón humano. ¿Cómo va a transformar Dios a las personas? Por su palabra en el corazón humano. El que menos lee, menos transformación tiene. El que más lee, más transformación tiene. ¿Por qué? Porque al leer está conociendo a Dios. Ese es el motivo por el cual Él nos manda a leer su palabra. Nosotros conocemos de Dios en la palabra y comenzamos a obedecer y conocemos a Dios en una experiencia personal. Hay varios tipos de incrédulos. Está, por ejemplo, el ateo. Ese no cree en la existencia de Dios. Y la Escritura dice, solo el necio dice, no hay Dios. El pagano niega que haya revelaciones directas de Dios. No cree que la Biblia sea su palabra y se opone al verdadero cristianismo.
El agnóstico ni afirma ni niega la existencia de Dios. Él profesa una actitud neutral en cuanto a la fe cristiana. Limita su creencia a tres cosas, a tres palabras. Yo no sé. En realidad también es un pagano. El filósofo se toma la libertad de formar sus propias opiniones a pesar de lo que dice la Biblia. Rechaza la autoridad de las Sagradas Escrituras. El modernista trata de explicar la doctrina cristiana desde el punto de vista de las creencias y los conceptos modernos. Y el evolucionista trata de sustituir el relato de la creación según Génesis por la teoría de la evolución. Un desarrollo lento, piensa que el mundo se formó a través de millones de años y que los seres vivos se van transformando. Y plantea que el hombre fue antes un mono que fue evolucionando con el paso del tiempo hasta llegar a convertirse en lo que es hoy, el hombre actual. Todos estos tipos de incrédulos, aunque varían mucho entre ellos mismos y se contradicen el uno al otro, sin embargo, trabajan unidos para oponerse a la Biblia. Niegan que la Biblia sea una revelación directa de Dios al hombre. Niegan que la Biblia sea infalible y de autoridad absoluta. Y como resultado de las opiniones de todos estos tipos de incrédulos, la iglesia cristiana de hoy se enfrenta con herejías destructoras como el ateísmo, el politeísmo, el panteísmo, el materialismo y el racionalismo. Y en medio de esta confusión, Satanás está cosechando multitudes de almas que dijeron una vez que eran cristianos. Multitudes. O sea que tiene paganos, tiene de todo en su reino de oscuridad. Entonces nosotros tenemos que saber qué nos hace vulnerables, sensibles, frágiles a la incredulidad. ¿Por qué es que nosotros, empezando como dice Gálatas en el espíritu, terminamos en la carne de incrédulos? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues resulta que la gente comenzó, iba bien y de repente también comienza a dar retro y ya no cree nada. ¿Qué pasó? En el libro de Éxodo, en el capítulo 17, dice la Escritura que Israel llegó al desierto de Sin. Ahí no había señal de agua para beber. El pueblo se enojó en contra de Moisés y comenzaron a reclamar: danos agua para que podamos tomar. Danos agua para que podamos tomar. Ellos trataron al escogido de Dios como si fuera su cunumi, como si fuera un milagrero. Sin embargo, ninguno de ellos acudió al Señor en oración. Nadie dijo: miren, Dios ha obrado muchos milagros de agua para nosotros. Él mismo partió el mar rojo y nosotros caminamos en seco. Él nos salvó de la mano de Faraón. Él endulzó las aguas amargas en Mara. Seguramente que aquí también Él va a proveer agua potable para nosotros. Pero no, Señor, el pueblo era incrédulo. Ahora que ustedes han leído el libro de Éxodo, conocen el resto de la historia. Dios le dijo a Moisés que se pare delante de una roca y la golpee. Y cuando la golpeó, fluyeron ríos de agua, más que suficiente para calmar la sed de todo el pueblo. Y por eso el Señor puso un nombre a este episodio de incredulidad. Él llamó a aquel lugar Mashá, que significa provocación. O sea que con la incredulidad nosotros provocamos a Dios. Entonces entendamos. El Señor no estaba ahí preocupado por la falta de agua. Estaba enojado por las quejas del pueblo.
Lo acusaron de abandonarlo y ellos dijeron a Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Qué eran ellos en Egipto? Esclavos. ¿Y qué eran ustedes en el mundo? Esclavos también. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestro ganado. ¿Está el Señor entre nosotros o no está? Fíjense qué atrevimiento. La deducción de ellos era, si Dios está con nosotros, ¿dónde está ahora? Nosotros no vemos ninguna señal de su presencia, no vemos su poder. ¿Está el Señor vivo o está el Señor muerto? ¿Cómo podemos creer en un Dios que permite cosas tan terribles? Y Dios estaba enojado por una buena razón. Y la razón la encontramos en las Escrituras. Porque dice en Deuteronomio 9, del 23 adelante, ahí está recordando Moisés el episodio de Mashad. Moisés estaba diciendo, ustedes han sido rebeldes desde que los conozco. Ustedes nunca han obedecido o creído la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál era el verdadero asunto? Según Moisés, el problema era que Israel nunca tuvo fe, porque ellos nunca se habían comprometido totalmente a confiar en el Señor. Y de hecho estos israelitas habían albergado ídolos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ellos conservaron pequeños dioses ocultándolos en sus casas, en sus tiendas de campaña. ¿Para qué los tenían ahí? En caso de que Dios falle, ellos podían regresar otra vez a sus dioses con los cuales ellos habían salido de Egipto. Esto parece sencillo, pero es bien grave, hermanos. Y le dice Hechos 7, 42 al 43, haciéndoles un reclamo. Ustedes, les dijo, me ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto, pero llevaban el tabernáculo de Moloc y la estrella de su dios Refán, figuras que se hicieron para adorarlo. Ahora imagínate la rabia que tenía Dios con este pueblo, porque ellos estaban culpando a Dios por la falta de agua, estaban reclamándole a Él, diciendo, ¿por qué el Señor no ha respondido? ¿Por qué nos vas a matar de sed en este lugar? Mientras que ellos mismos todo el tiempo se volvían a sus dioses extranjeros para que le ayuden. En el Nuevo Testamento, durante el ministerio de Jesús, se asombró Jesús de la incredulidad de la gente de su tiempo. Véalo ahí en Marcos capítulo 6, verso 6. Y se quedó asombrado de la incredulidad. Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Él enseñaba de pueblo en pueblo, pero al pueblo que enseñaba era un pueblo incrédulo. Jesús había cumplido todas las profecías del Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías. Él hizo milagros, enseñó con sabiduría, enseñó con amor, con mucha misericordia, porque la misericordia se derramaba de Él físicamente en la tierra, mientras Él estuvo en la tierra. Si hubieran conocido las profecías, podrían haberse dado cuenta del cumplimiento de las mismas. Y los mismos incrédulos se maravillaban de su sabiduría, de su poder, y sin embargo, aunque dijeron que esperaban la venida del Mesías, no creyeron en Él, más bien lo mataron. La misma incredulidad de hoy asombra.
Las evidencias del cristianismo están por todas partes. No solamente hoy nosotros tenemos a Moisés y a los profetas, también tenemos el Evangelio de Jesucristo y el testimonio de miles de vidas cambiadas por el poder del Espíritu Santo y las manifestaciones de la gracia y el poder divino en los acontecimientos diarios. ¿Crees que el Señor bendice a los cristianos que tratan de servirle mientras esconden su lujuria que les asedia? Ese es el motivo de la incredulidad. No es solamente lujuria, es una serie de pecados de la gente que practica estando en la iglesia y practica estas cosas porque cree que Dios es ciego. Ese es el verdadero crimen de la incredulidad, guardar algo secreto y no querer llevarlo a la luz de Dios para liberación. Una cosa es estar ligado a una lujuria habitual y despreciarla, es decir, enojarse con eso porque está controlando la vida de la persona. Porque si la persona desprecia su pecado secreto y lucha fuertemente contra él, contra el pecado, va a clamar a Dios por liberación y va a buscar el consejo de otros para saber cómo se puede ser libre. Y el Señor va a ser paciente con esa persona. ¿Por qué? Porque está luchando para ser libre. Pero hay otro tipo de pecadores que soban su pecado y vienen aquí y se hacen los santos. Y si Dios no los toca, no va a haber transformación. Estamos en las mismas condiciones de los israelitas, siendo incrédulos del poder de Dios que todo lo ve. Piensen esto, los israelitas aún estaban llevando los ídolos en Mashá. Eso significa que ellos habían estado pegados a ellos cuando se abrieron las aguas del mar. Cuando ellos salieron, ellos llevaban sus ídolos. Y aún así, Dios abrió el mar y ellos pasaron en seco. Cuando el ejército de Faraón los persiguió y ellos comenzaron a gritar toda la noche porque venían el ejército con sus carros, ellos tenían ocultos los ídolos entre sus enseres. Cuando Dios endulzó las aguas de Mara porque eran amargas, ellos tenían sus ídolos ocultos. Ahora aquí en Mashá, Dios les hizo un milagro sin juzgarlo, llenando sus vientres de agua fresca. Pero en realidad, todo el tiempo Dios los había bendecido a pesar de la idolatría. Y a veces la gente que está pecando y Dios le contesta, cree que Dios está aprobando su pecado cuando Dios está derramando misericordia para ver si la persona se arrepiente. Entonces todo el pueblo continuó ocultando su pecado. Ellos adoraban al Señor, disfrutaban de su protección, la nube estaba sobre todos, la columna de fuego también estaba sobre todos de noche. ¿Por qué esta gente continuó así? Viendo los milagros. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios es paciente y no actúa precipitadamente. La incredulidad de Israel no tenía nada que ver con el poder de Dios para librarlos. Ellos lo habían visto obrar diferentes milagros, una y otra vez. Pero este pueblo no tomó en cuenta, no tomó en serio sus mandamientos. Se sentían cómodos con sus pecados porque el Señor no los había juzgado al momento. Por eso es que ellos no temían a las consecuencias. Después de todo,
ninguno de sus niños había muerto, aún tenían maná y tenían carne y tenían agua. No habían muerto como habían muerto los hijos de los egipcios. Los de ellos no habían muerto. En resumen, los israelitas habían perdido el temor de Dios y ellos pensaban en secreto: nosotros debíamos ser consumidos por el fuego santo de Dios ahora mismo, por no creer en la ira de Dios. Pero Él nunca ha traído juicio a nuestro pecado. Entonces, seguiremos teniendo nuestras devociones. Ellos estaban acorde con lo que había dicho Jeremías: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque nunca decayeron sus misericordias. Todo pecado que no se ha sometido a Dios es por causa de la incredulidad. Por eso, ahora mismo, en el mundo entero, multitudes de cristianos están peleando una batalla perdida con su pecado. Y algunos ya se han dado por vencidos. ¿Por qué? Porque ellos están convencidos de que algún poder demoníaco ha levantado una fortaleza en ellos y no puede ser expulsado, y por eso ellos viven infelices, atados con un pecado que los asedia. Y Pablo expresa el clamor de su corazón. Romanos 7:24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El pecado también hace que querramos ocultarnos de Dios. Y eso es la esencia de la incredulidad entre los cristianos. Cuando nosotros pecamos fallándole a Dios, tendemos a huir de su presencia. ¿Por qué? Porque pensamos que Él está demasiado enojado para comunicarse con nosotros. Y pensamos: ¿cómo es posible que Él comparta intimidad con nosotros cuando hemos pecado tan gravemente? Pensamos: yo no puedo ir a Dios en esta condición. Y comenzamos a huir de Él. Y todavía pensamos en ignorancia que necesitamos tiempo para purificarnos, cuando es al revés: tras el pecado, el arrepentimiento. Porque después se endura el pecado y no sale con nada. Cuando Jesús nos reconcilió con el Padre en la cruz, fue por siempre. Eso significa que si peco yo puedo acercarme a Dios, porque el velo de separación fue rasgado permanentemente de arriba hacia abajo cuando Jesús murió en la cruz. Y con arrepentimiento tenemos acceso al trono de la gracia a través de la sangre del Cordero. El arrepentimiento tiene que ser rápido, rápido. Por eso dice Efesios 3:12: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. No es aislarse, es a ir rápido para no romper la comunión. Porque si dejan de hacerlo, dentro de 3 horas ya está la condenación, ya no quieren acercarse, ya comienza uno a menospreciarse, decir: yo no puedo, esto no es para mí, mejor me voy. Es rápido. Por eso es que la Biblia expresa claramente que si alguno de nosotros peca, tenemos abogado para con el Padre, a Cristo Jesús. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.